Hola amigos y amigas, estoy con alguien grande, grande de verdad, de alma, de mente, de espíritu. Ustedes la ven, muchos la conocen, pero sé que todavía hay gente que no, sobre todo en mi país. Ella es Miriam Dietrich, sí, como la famosa Marlene Dietrich, las piernas más lindas del mundo según la gente de la época. Ella es Miriam Dietrich, seguramente una pariente lejana. Ella es abogado. Actualmente no está ejerciendo como abogada porque ella tuvo unos encuentros mágicos y maravillosos en la ciudad de Córdoba y en otros lados. Quiero mostrar algunos de sus libros que ella tuvo la gentileza de regalarme, y ya los leí todos, desde que llegaron me los devoré. Este es uno, ERX, un estado de conciencia, número uno. Este, El Santo Grial, este otro libro. Y aquí está Miriam con este líder africano, que algunos lo conocerán, este es Credo Mutua. Los que siguen a David Icke lo conocen. David Icke también estuvo con él y habló de él como alguien, wow, muy conectado. Bueno, sin más, les presento a mi hermana del camino, que está al otro lado de la cordillera, en la ciudad sagrada de Erx Invisible, en el Uritorco, allá en Córdoba, Miriam Dietrich. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Ramón, aquí estoy con un poco de frío, pero muy bien y muy feliz de estar contigo. Realmente siento que somos como hermanos de camino, sinceramente. Sí, hace tiempo que nos ubicamos los dos. Oye, cuéntame un poco, que hay muchos que no saben, yo quiero partir con esto. ¿Qué pasa ya con esta ciudad de Erx en Córdoba? Así en resumidas palabras, ¿qué es esa ciudad? ¿Qué es ese estado de conciencia? ¿Qué es Erx? Mira, Erx es una ciudad intraterrena que existe principalmente en la zona donde vivo, cerca de Capilla del Monte, Quebrada de Luna. Te puedo nombrar el Cerro Uritorco, el Pajarillo, el Colchiquí. Los que saben más que uno dice que abarca desde Vialet Mase hasta Cruz del Eje, ¿no? Todo el valle de las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, aquí en Argentina. Erx es una ciudad intraterrena y como lo cuento en el libro que mostraste, o sea, yo cuando vine aquí por primera vez en el año 2002, no tenía ni idea de que esto existía porque Erx es un nombre que le han dado los humanos a esta ciudad intraterrena que ya viene de larga data, ¿no? Los comechingones también hablaban de esto. Y sería encuentro, el nombre sería Encuentro de Remanentes Cósmicos Universales. O sea, en Erx, en esta ciudad, no solo habitan seres de esta galaxia, de este sistema solar, sino también, a veces de paso, seres de otros sistemas solares, también de otro, vienen de otros planetas. Algunos están estables y otros van y vienen. Algunos solo vienen una vez, otros vienen muchas veces. Si tú te quedas aquí en el cielo, en la observación, es de noche, preferentemente con la luna negra, o sea, cuando la luna No no hay. ilumina, claro, es muy posible ver las naves cuando ingresan, sobre todo al Pajarillo, cuando están por acá por el Uritorco. No, que no hay que confundirla ni con aviones ni con los satélites de Elon Musk, ¿no? Son dos cosas diferentes. Claro, tipo que la gente los ve pasar, ay, mira lo que saqué y me mandan las fotos por WhatsApp y yo colapso. Pero bueno, ERX es un sitio de civilizaciones más avanzadas que la humana. Son seres realmente superiores, aunque ellos no tienen, digamos, ese estado de soberbia humana, sino que son humildes y son súper amorosos. Cuando, bueno, yo he tenido visitas ahí en mi campito, visitas físicas, en mi campito ahí en Quebrada de Luna, que estoy frente al Cerro El Pajarillo, que se hizo famoso en 1986, porque bajó una nave, porque dejó la marca y todo lo demás. Y bueno, yo nunca sé cuando ellos, con mayúscula, ellos,
van a conectarse conmigo, pero porque son ellos los que deciden cuando uno puede estar en un estado de conciencia acorde para el contacto. Oye, pero ¿tú dijiste que te fueron a ver a tu campo físicamente? Así es, en ¿Cómo? mi campo he visto físicamente un Llegaron a tu ayapliano, casa. y si estoy arriba, estoy arriba de ellos, por Ya, darle un lugar físico, sí. ¿no? ¿Y cómo son Ah, ellos en apariencia? uy, hay una gran variedad. Algunos son como nosotros, otros son más altos, otros son semi-humanoides en cuanto a los rasgos físicos. Por ejemplo, la visita que tuve fue de un ayapliano. Un ayapliano tiene como 2 metros de altura, tiene esa piel que yo nunca sé si es piel o es un traje, blanquecino y unos ojos celestes, así, que mira, tus ojos son bonitos, pero estos te ganan lejos. Y son súper dulces, súper tiernos. O sea, primero sentí una energía de ternura, que no es amor, es ternura. Es como cuando tienes un bebé en brazos. Y después recién lo vi. Es como si fueran, ¿viste la Guerra de las Galaxias, cuando la Sí, princesa iba y venía de una nave a la otra, como una sí, imagen holográfica? sí. Bueno, y detrás de este ser vi un montón de bajitos, así bajitos, o sea, chiquitos, 1 metro promedio, pero había niños y había ancianos. Y este ser de Ayapliano me dijo que todos estos estaban en ERCS. O sea, tú me preguntaste cómo son. Bueno, son diferentes. Cuando estuve en la Patagonia Argentina, cerca, parece mentira, ¿no? Cerca del Agrio, donde está la base china, yo ahí tuve un contacto muy fuerte con los bajitos, y los mapuches los denominan los bajitos. Wow. Es un sitio también O sea, los bastante mapuches saben de la existencia de estos seres. obvio, como lo sabían también los comechingones. Así es. O sea, Quiero hacer un alto dime. ahí para ir. Nosotros estamos hablando de cosas que a lo mejor la gente ignora. Los comechingones eran unos habitantes de la zona donde está ahora Miriam y eran gente de ojos claros, de rasgos de tez clara y que hablaban un idioma parecido al gaélico. Se dice que muchos de ellos se suicidaron cuando la llegada de los españoles. Y con respecto a estas cosas, naves o como se llaman, hay presencia de ellas en toda la historia humana, desde los libros sagrados de la India, el Ramayana, el Mahabharata, y también acá en Chile hubo una historiadora que se llama María Graham, que recorrió Sudamérica en la época de la colonia y que entrevistó a San Martín, a O'Higgins, al Lord Cochrane. Y ella, estando en la ciudad de Copiapó, dice que cuando fue un terremoto que hubo en Valparaíso, que se incendió la ciudad, en Copiapó también tembló, se vinieron las iglesias abajo, la gente llamaba a la Virgen, qué sé yo, a Dios, y desde el agua salieron estas cosas brillantes circulares que volaron hasta la ciudad y de ahí se fueron al cielo. Subí este libro para descargar en PDF, las memorias de María Graham, para el que lo necesite, está en Planeta Celta. Y lo que habla Miriam también de estas ciudades intraterrenas. Se ha hablado mucho de esto. Hay una parte en Ecuador que se llama la Cueva de los Tallos, donde está un padre que se llama, un cura, un sacerdote, el padre Crespi, donde efectivamente hay unas cuevas que hasta el día de hoy todavía existen, que son muy extrañas porque están cortadas recto, es como que lo hubieran cortado con algo, como quien corta con un cuchillo de mantequilla, y nadie sabe qué hay más abajo, hasta que una vez unos aborígenes del lugar les llevaron unas láminas que sacaban de metal, era oro, y habían unas inscripciones con figuras de elefante, había una guitarra de 6 cuerdas, habían varias cosas extrañas grabadas en un lenguaje, y recuerdo que la Embajada de los Estados Unidos, de Inglaterra, Canadá y de Israel, entre otras, se ofrecieron a ayudar al Padre Crespi para organizar su museo, el Museo del Padre Crespi, lo pueden buscar. Y él dijo que no, le sacaron fotos, incluso fue varios famosos escritores de libros, como von Daniken, hay un libro que se basa en eso, y le tomaron fotos de las láminas, y después de eso le incendiaron este museo de intraterrenos que habían sacado de abajo de la tierra, y desaparecieron todas las láminas de oro. Y, o sea, lo que estamos hablando son cosas de verdad que sí. De hecho, Miriam tiene una formación
espero y no haberla dejado pasar por alto, que ella es abogado, ella trabajó en Inglaterra, ¿estuviste tú trabajando? No, trabajé siempre en Y en Argentina, Chile pero también. por ejemplo, sí, estuve haciendo un curso especial en Harvard, y Eso. aunque no hablo inglés muy bien, pero hice un curso especial de negociación con el doctor Fisher, que hoy es un fallecido, que para mí fue un adelantado. Primero que medía como 2 metros, y el hombre hablaba desde la pacificidad de los reclamos entre humanos. Para mí fue el mejor curso de mi vida y me sigue sirviendo hasta hoy. Cómo, digamos que para llegar a un acuerdo se necesitan dos, pero volviendo a lo que tú decías, no sé si sabes que yo estuve varias veces en Ecuador dando talleres ya sobre ángeles y expansión de conciencia, y he tenido la suerte de contactarme con las personas que bajan, que llevan eh, gente a las cuevas de Tallos, y Sí. me he interiorizado bastante de toda esta historia. Y los aborígenes de ahí son los indios Shuar, y ellos dicen que los seres que habitan ahí abajo en Cueva de Tallos son seres gigantes, o sea, de mucho más de 2 metros de altura, con lo cual podríamos ir al comienzo de la historia de la humanidad y a lo que dice la Biblia también, ¿no? O Sí. sea, de los gigantes que vinieron y copularon con las mujeres de los hombres. Oye, tú estuviste con Credo Mutua Zulu, que aquí está, que también David Sí, Icke estuvo con él. ¿Qué aprendiste de este hombre? mira, Credo era tan grande, pero tan grande en su conexión, con su energía, con su humildad. Él bajo ningún punto de vista quería que le dijeran maestro. Y él era un contactado físico de las naves, ¿no? Sobre todo con naves de Sirio, más allá que primero, cuando era jovencito, lo abdujeron los grises y, digamos, los que ellos llaman chitauris, que son los reptilianos. Credo, un hombre que fue muy agredido, muy perseguido, hasta por los de su propia raza, poco antes de que yo lo viera por segunda vez, que es cuando escribí este libro. Él había sido secuestrado y torturado ya a la edad de 92 años, ¿no? Después lo tiraron todo lastimado en una estación de trenes allá en Sudáfrica y la gente lo reconoció, lo recogieron y bueno, yo de credo, ¿qué es lo que aprendí? Que cuando uno se encuentra con seres que vibran en la misma frecuencia, si bien él hablaba inglés y yo estaba con un amigo que hablaba perfecto inglés, eh, lo que yo captaba era la intención que había detrás de cada una de sus frases. Es como el lenguaje irdín, que a lo mejor con una sola palabra estás dando todo un concepto global de lo que es en el idioma español o inglés o lo que sea. La energía de Credo era tan pero tan fuerte aún con su edad, aunque ya estaba viejito, que la primera vez que lo conocí, que fue en abril del 2005, yo había ido a Sudáfrica, que después me fui al desierto del Kalahari y allá viví con los bosquimanos. En realidad, yo llegué, me encuentro con él con su mono azul, azul índigo, usaba siempre ese color de ropa, y sus lentes de mucho aumento, él era muy miope, y cuando empieza la conversación con mi amigo el traductor y todo lo demás, yo estaba sentada en un sillón y de golpe dije, me bajo al piso, y me dice el traductor, ¿qué estás haciendo? Y le digo, es que él es demasiado grande, yo no puedo estar a su altura, no grande de cuerpo, sino su energía, su conocimiento, su belleza interna. Yo no podía estar sentada a la misma altura de él, hubiera sido una soberbia. Bueno, él habló del desierto del Kalahari, cuando se enteró que yo iba para allá. Estuvo hablando de la contaminación ambiental, estuvimos hablando, bueno, de una multinacional que no voy a nombrar para que no clausuren el video, para que no lo censuren, y cómo las grandes corporaciones y también algún super reptiliano de la realeza inglesa asentó sus bases sobre el Kalahari, producto
de que tiene la mayor reserva de agua natural del mundo, debajo del desierto del Kalahari. Entonces, bueno, él me habló de lo que era Kenia, de cómo me habló también de la mujer búfala blanca, que eso tiene que ver, mira, eso fue muy fuerte para mí, tiene que ver con los Lakotas de Norteamérica. La Los leyenda de Sioux, los sí. Lakotas, los Sioux, y la leyenda que tuvo, bueno, lo que me transmitía Credo, era que la mujer búfala blanca, que en nuestro lenguaje occidental es la Virgen María, era un conocimiento universal que no pertenecía a una religión. Era la madre que cobijaba a todos los humanos, cualquiera fuera la raza y el lugar donde vivían. Él había hecho unos cómics, o sea, dibujaba, creo, aunque nunca había aprendido dibujo, es más, tiene cuadros que en el libro creo que hay una de las fotos, Sí. y Credo pintaba al óleo a los seres que veía, pintaba al óleo como él sabía en 1980 que, por ejemplo, los celulares iban a ser parte de la perdición de la humanidad. Él había dibujado, ¿recuerdas esos celulares ladrillos, los grandotes? Bueno, él dibujó uno de esos, dibujó la Estatua de la Libertad caída y rota, como en la película del Planeta de los Simios. Entonces, Credo era algo, no sé, otra que los registros akáshicos. Tenía tanto conocimiento. Y en el segundo viaje que hice, que fue porque yo estaba, lo cuento ahí en el libro, yo estaba sentada acá en mi campito donde ya apareció la Yapliano. Bueno, estaba en meditación, ¿viste? Mirando el pajarillo, tomando mate, en estados de nada, y se me aparece Credo y me dice, ven, te estoy esperando. Claro, estimo que él sabía que le quedaba poco de vida en la Tierra. Entonces, todo se dio en forma mágica, como tiene que ser, apareció el dinero para el viaje, bueno, este amigo que me acompañó de habla inglesa, eso me permitió, mientras él testeaba los vuelos, los check-in, los check-out y todo lo demás, a mí me permitía escribir, o sea, escribí ese libro en las salas de espera de los aeropuertos, arriba de los aviones, le quitaba horas al sueño, y ahora estoy para armar la segunda edición de ese libro para contar cómo lo conocí y cómo cuando las cosas tienen que ser, son, y la mente no tiene que intervenir. O sea, nunca me imaginé que lo iba a ver de nuevo. Yo cuando estuve en la primera vez, ahí me enteré, me contó Virginia, su esposa, que la viuda hoy, que es bosquimana, me contó que, bueno, que ellos habían recibido a David Icke y que Credo había viajado con David Icke y lo había llevado a lugares especiales y todo lo demás. Y yo me quedé, no sabía ni quién era Credo cuando fui la primera vez, ni quién era David Icke, pero ni bien, para mí era un chino básico todo eso. Llegué a Ciudad del Cabo y me tiré de cabeza a un locutorio, porque en ese momento no había celulares con coberturas internacionales, era muy caro. Y cuando me enteré quién era David, cuando me enteré quién era Credo, casi me desmayo. Y yo dije, yo estuve con este grande y Sí. nada, era como que, viste, uno queda a veces medio tontado, ¿no? Uno pide pruebas y tener conexiones y qué sé yo, que hoy de repente la tienes delante de la nariz y te pierdes en el maremándum de pensamientos. Mira, para mí Credo fue un antes y un después. Así como el curso en Harvard con el doctor Fisher, estoy segura que era como una especie de ángel encarnado, ¿no? Era impresionante porque él instala en Harvard un programa que se llama negociación, que es mucho más que una mediación, que después lo plagiaron por acá sin desmerecer a nadie en Latinoamérica, hizo la mediación y es una cosa muy diferente, ¿no? Es más, incrementaron en Argentina los costos de los juicios. Entonces, te decía, cuando uno conoce estos grandes, te sientes así de chiquitito, porque te das cuenta que hay seres que son muy especiales, ¿no? Ahora hace poquito me escribí con David ¿Con David y Icke? él me mandó, sí,
sí, me escribí con él. Fue algo muy mágico porque le habíamos escrito allá en el 2012 con mi correo. Nunca vi la respuesta de él. Pasaron los años y ahora Google me dice que yo tenía mi almacenamiento de Google lleno y que tenía que empezar a vaciar. Uy, dije, qué problema. Entonces me fui a los primeros emails de Gmail. Tenía 17.000 correos. Uy, dije, mirar todo esto. Empiezo a mirar así, seleccionaba todo y después iba leyendo a ver cuáles eran los que quería borrar. Te juro que pegué un grito, parecía una loca desatada, más de lo que parezco con los pelos. Parecía una loca desatada, porque ahí me encontré con un email donde David me había contestado y yo jamás lo había visto. Nunca lo había visto y yo controlo eso todos los días y a veces 3 veces por día. Entonces dije, no, esto es una señal. Uno tiene que entender cuando hay señales. ¿Por qué apareció ahora y no apareció en aquel momento? ¿Era que este era el momento? Le escribí con mi maltrecho inglés, pero me entendió muy bien. Y les conté que estoy por escribir una segunda edición, pero ya en honor a Credo, porque falleció el 25 de marzo del año pasado. Creo que te mandé el video que hice en su homenaje, ¿no? Sí. Con la ayuda de amigos que manejan muy bien la parte de videos. Y le dije si él si quería contarme su experiencia con Credo, porque había sido muy fuerte para él también. Sí. Y este aquí que me contestó casi al toque, como decimos acá en Argentina, y me mandó una nota preciosa, de mucho cariño y de mucho amor hacia Credo, donde lo fundamental es que él, occidental, inglés, rubio, de ojos claros, se había conectado con este ser negro, que de occidental en sus conocimientos no tenía nada, y sin embargo se habían sentido tremendamente unidos. Y él sintió bueno, que fue una puerta a un cambio de él también, ¿no? Entonces le volví a escribir, le di las gracias y le pregunté si en la nueva edición podía incorporar su comentario. Oh, me dijo que sí. Y yo me emocioné mucho, ¿no? Yo dije, acá está Credo arriba mío dando vueltas para marcarme, digamos, señales para que no me distraiga con tantas cosas que pasan por la vida. Así que bueno, más allá de que estoy escribiendo otro libro sobre lo que está pasando, después viene la segunda edición donde voy a contar cómo lo conocí y Bien. cómo cuando uno deja de pensar que sabe cómo tienen que ser las cosas, cómo todo se va engranando de una manera que es mágica. Por eso en broma y en serio digo, soy milagrera porque escucho las señales y las sigo. Si a mí me dicen ahora, oye, suponte que recibo, oh, Ramón Freire está por Santiago de Chile, no sé ni dónde vive, pero no importa. Y siento que tengo que ir, yo te puedo asegurar que cruzo la cordillera. Y a mí no me detiene la policía, ni la gendarmería, ni nada. Porque pasa así, ¿entiendes? Es para que la gente comprenda también, ¿no? Oye, para cerrar este capítulo de Credo Mutua, de este sabio, este hombre sabio que murió el 25 de marzo del año pasado, él habló de que lo habían visitado gente de Sirio. Quiero señalar de que esto no es inusual. De hecho, en África hay una tribu que se llama Dogón, los Dogones, que ellos dicen Exacto. que vienen de la estrella Sirio, que es la estrella más brillante que se ve especialmente en verano. Pero él dice que no es de esa estrella que está ahí, sino una que está detrás. Y resulta que eso lo decían a principios del siglo XX y por ahí por los años 50 recién se supo que Sirio no era una estrella, eran dos. Y una está más atrás. Ojo con eso. Y uno puede decir, bueno, esas cosas allá en África, pero acá en Sudamérica, de hecho en Chile y Argentina, los mapuches, ¿de dónde dicen ellos que vienen? Ellos dicen que vienen de la estrella Venus. Eso, o sea, esto está en nuestra cultura. Yo no tengo la experiencia que tiene Miriam a estos niveles de contacto. Una vez vi una nave algo que volaba que tapaba casi todo el cielo, y por ahí vi un par de cosas extrañas a estos niveles de personas, una mujer flotando una vez, que era como una virgen. Bueno, en fin, eh, estamos bebiendo de la fuente misma que ha nutrido
a través, bueno, de Miriam a nosotros y también a David Icke, que fue muy satirizado y formó mucha polémica, pero ahora como todo lo que dijo se está cumpliendo en relación a lo que estamos viviendo hoy día, estas, este bicho mundial, estas inoculaciones mundiales, esto ya había sido dicho no solamente por ellos, sino por más gente, que llegarían tiempos como los que estamos viviendo. A propósito de esto, miren, ¿qué piensas tú de lo que estamos viviendo ahora? Pienso que es un momento de antes y después. Acá Sin duda. o vas a la derecha o vas a la izquierda, ya, y no es por partidos políticos, Ya, sino que es como una manera de decir. sí. Yo digo que hay dos autopistas, por referenciarlo con una metáfora. Está la autopista de la gente que llamamos dormidos, de los que yo llamo humanitos. En esa misma autopista corre más ligeros los híbridos y mucho más ligeros los reptilianos o chitauris, pero está la otra autopista, donde hay personas como Credo, como David, y otros que tratamos de hacer que la gente entienda que todo el poder de arriba, de Dios, está en nuestra alma. Nosotros somos chispitas de Dios. Y si no, empecemos a leer de nuevo la Biblia en la parte de la vida de Jesús. O sea, mi maestra súper es para mí María de las Mercedes, porque es la vocación que corta las cadenas. Y hace como 4 años yo recibo en un mensaje, recibo entre comillas, que el campito tenía que dedicarlo a María de las Mercedes. Y yo dije, María de las Mercedes, ¿por qué? No era una advocación en la que yo estaba conectada. Yo soy salesiana, ex salesiana, por Yo consiguiente lo también. mismo. Tú también, oye, Estudié en colegio por salesiano. consiguiente, lo mío es María Auxiliadora, ¿no? Entonces, como el padre Crespi era salesiano de Cueva de Sí. Tallo. Entonces, yo me dije, ¿por qué María de las Mercedes? Y empecé a indagar. María de las Mercedes fue la advocación que nace en España, 1200 y algo, y se le presenta a un señor de la hidalguía de allá de España, en la época de los reyes, y le dice que formara como una cofradía de mercedarios y que cada mercedario se ofreciera a los moros que habían invadido España y que tenían prisioneros a soldados españoles. Por cada mercedario, 2 soldados españoles. El mercedario iba preso y los 2 soldados volvían a sus terruños. Entonces yo empecé a sentir que esta advocación que rompió aquellas cadenas de la esclavitud, de los prisioneros, en esta época de golpe era súper actual para rompernos de las cadenas que nos tienen atados a este sistema de lo que se llama la Matrix, donde la mente queda limitada, así, muy concretamente solo a los sistemas de creencias y donde no se incentiva a que el ser humano siga investigando. Por eso hay tanta gente dormida que va corriendo atrás de la chófila, porque además esto no pasa ahora en estos 2 años, año y medio. Esto viene de hace muchos años atrás. Se le rompió al ser humano la conexión entre la mente y el alma. Entonces, si ese puente está roto, la mente te hace creer nada más que aquello que los medios periodísticos oficiales informan. Pero si tú te guías por tu alma, por tu intención, por ese impulso que todos tenemos dentro y que es sabio, y si lo escuchas, oye, esto se va a terminar. Lo que sucede es que, bueno, aparentemente a la gente le encanta sufrir. Yo tengo este concepto, ¿no? O sea, todo lo que sea alegría, disfrute, empoderamiento, saber que soy libre desde que nací, yo no nací esclava. Entonces, todo esto me parece que la gente no lo puede registrar, la mayor parte. Pero sin embargo, te digo algo, para ponernos contentos. Tú sabes que yo hago consultas personales, ¿no? La gente me escribe, nos ponemos de acuerdo y los atiendo. Mira, hoy atendí en la mañana, temprano, a una mujer de California que me devolvió la alegría
de encontrarme con personas que son súper especiales. ¿Qué significa esto? Que más allá de toda esta malaria que todos los humanos están pasando, hay seres muy especiales que están trabajando para ayudar a la humanidad. Hay personas que han bajado a la tierra, o sea, almas, perdón, que han bajado a la tierra, se han corporizado y han quedado como perdidos en la nebulosa de la mente, ¿no? Y de la vida y del sistema de creencia y cumplir papá, mamá, hijos, casamiento, novios, amantes, lo que sea. Y de golpe viene el gran vacío existencial. El agujero de ozono, le digo yo, que está por acá, a la altura del corazón. ¿Sí? Es el agujero negro que se lo chupa, ¿y para qué estoy? Y empieza el cuestionamiento. Y cuando empieza el cuestionamiento, si son realmente buscadores de la verdad, porque ya vienen con la misión de arriba, ¿no? Del otro lado del velo, empiezan a encontrar sus pares. ¿Cómo es? El caso de esta mujer es una mujer que padece de dislexia, o sea, da vuelta a las letras, y forma otras palabras. Yo le dije, pero qué maravilla lo tuyo, o sea, lo estaba canalizando, ¿no? Le digo, eres una decodificadora y no decodificación como se usa ahora esa palabra dentro de la New Age, ¿no? No me quiero enojar con nadie. Dentro de la New Age. Claro. Digo, tú eres una decodificadora, comienza ya, y entonces empiezo a recibir más información y ella estaba azorada porque me decía que eso era lo que ella hacía desde muy niña. Más allá que ya había tenido la visita de una pareja de albinos y que no se lo contó a nadie porque la creían como re loca. Le digo, bueno, bienvenida a la locura de la verdadera realidad. Entonces, ¿qué pienso yo de todo lo que está pasando? Esto es una guerra. Esta es la tercera guerra mundial. Sí, yo Y también creo ya eso. no podés andar distraído. O sea, no podés estar ahí a ver cómo, a ver si al vecino la chófila, que no digo el nombre, le hizo mal, a ver si se le pegaron imanes o no se le pegaron. Es impresionante la habilidad que tiene la oscuridad para presentar el marketing de toda esta porquería. A mí me Sí. sorprende la habilidad. Aprendo rápido igual, ¿no? Porque tú viste que hay algunas artes marciales donde uno no pone la fuerza, sino que toma la fuerza del enemigo para Aikido, poderlo vencer. el Aikido. Aikido, no me salía la palabra. El Aikido. Entonces, yo creo que hay que aprender muy rápido y dar vuelta a la historia. Y sé que me has visto en alguno de los videos, como me bajaron 2 veces ya, me sancionaron, me dijeron un montón de cosas. Eh, estamos para ayudarte, eso me causa tanta gracia. Bueno, entonces empecé a usar estrategia, la misma que aprendí con Fisher en Harvard. Bien. Y empecé un nuevo léxico. Voy a tener que hacer un diccionario, o sea, el bichófilo, la chófila, la zarazabebia y todo lo demás, porque, claro, la técnica de YouTube los videos de YouTube llegan a muchísima gente, de lugares impensados. Entonces, uno tiene que usar las herramientas que ellos nos pusieron para manejarnos, para darles vuelta a la taba. La taba es un juego de paisanos acá de la zona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Sí siento con absoluta claridad y plenamente consciente, otra vez gato, sí siento que la guerra la gana la luz. Aparentemente las batallas parece que la viene ganando la oscuridad, pero la guerra esta la va a ganar la luz. Claro, dividido en dos. Oscuritos por allá, con toda la trama de los dormiditos, ¿viste? De los que comen, nacen, se reproducen y mueren, por no decir que hacen el amor los sábados a la noche y ven fútbol los domingos, que me encanta el fútbol, pero no así. Entonces, es una metáfora que hago. Y se creen que eso es la vida. Y la vida es mucho más allá. Tú sabes, creo que sabes, que yo estuve clínicamente muerta y volví. Eso te hizo cambiar. Mira, yo ya venía con un cambio muy grande, ¿no? Yo venía diciendo, no puedo ser abogada en este contexto, es toda una mentira, las leyes son una porquería, bla, bla. En Argentina es una maestría acelerada el tema de las leyes, desde hace muchísimos años. O sea, leyes que no son tales, no son antinaturales, te diría.
Y bueno, me pasa todo esto que me pasa, estoy muerta y vuelvo. Y cuando yo volví, yo sentí como que yo no era yo. ¿Por qué? Porque a los pocos días de todo el ataque, más allá de que había quedado muy en shock y que estuve internada y bah, todo un tema, me costó volver a caminar, ni te cuento salir a la calle y ver gente. Venía alguien de atrás mío y yo me transpiraba desde los cabellos hasta los pies. Pero vine con un estado de amor que era inenarrable. Qué lindo. Entonces una parienta mía cercana le dijo a mi hijo mayor, oye, me parece que a tu madre la tienes que llevar a un psiquiátrico porque quedó muy mal producto del ataque que sufrió. O sea, fíjate, yo no lo podía creer que había dicho eso esta parienta cercana. Y siempre digo lo mismo, el verdadero amor, el que está del otro lado del velo, el de los guías, los ángeles, los seres que amamos y que fallecieron, no tengo palabras para explicarlo, porque te da una paz y una tranquilidad y una alegría de respirar, del vivir, no sé. Y además cuando estuve muerta, tú que eres músico, escuché una música que en la tierra no la escuché nunca. Tú sabes que yo toco el piano y desde los 4 años, o sea, me sentaban y yo tocaba, debo haber sido pianista en otra vida, y entre la música y la sensación de paz y de amor, no hay palabras para explicarlo, porque en la tierra es muy difícil conocer el verdadero amor. Y no es el amor entre hombre y mujer, es mucho más allá de eso, ¿no? Es el amor humano, es el amor que nos tienen los guías, uh, es esa paz infinita, inenarrable. Oye, tú ahora estás escribiendo una tercera parte de tu libro Erx. En realidad es la tercera parte de las crónicas, es una saga. Sí. Y bueno, si aparezco muerta, me suicidaron, porque me metí con el tema principal y se llama La verdad de una mentira descoronada. Se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Descoronada. Corona. Claro. Crónicas de Ancianas 3, donde en ese libro, bueno, tú me vas a hacer el prólogo y Sí, es todo un honor para mí. Miriam me pidió que le hiciera el prólogo, obviamente acepté feliz, honrado, así que ahí vamos a estar también con Miriam en su libro. ¿Y de qué se va a Bueno, tratar esto? ¿Un poco de la génesis de todo lo que ha pasado? sí, en realidad empiezo hablando del año 2007, cuando en la desorganización mundial Sí. de la SS la comandaba una china. Y empiezo, y cómo se cambió el protocolo de lo que es la zarasademia. O sea, se Sí, sí, bajaron sí, los sí. rangos, ¿no? Se cambió hasta la Y palabra, el sigo, concepto. claro, y sigo con toda esa evolución, pero además también hay testimonios de las personas de diferentes partes del mundo sobre cómo vivieron esta situación de encierro. Y aparte de eso, Sisto Paswell, con mucho amor, somos amigos como contigo, cibernéticos, porque no nos Sí. conocemos personalmente, pero de años, me permite poner una canalización de él con sus seres de Ganímedes, que es de principios del año 2020. Y en el medio también voy a poner unas canalizaciones propias que son de mediados del año pasado hasta hace poco, ¿no? Para, para que la gente entienda que las profecías, y ahí me pongo un poco ácida, no son para que se cumplan. No se pongan felices cuando la profecía terrorífica se cumplió. Las profecías son para alertar a la humanidad y para que eso que es dramático no se cumpla. ¿Puedo dar un Lo que ejemplo sí, de eso? dale, Fíjate que hay una ciudad que se llama Nínive, que fue fundada por Nimrod, igual que Babilonia, y resulta que le enviaron un profeta. Eh, llegó hasta allá este profeta y les dijo, todos van a ser destruidos, porque han sido malas personas y esto y esto y esto otro. Y
resulta que dijo esa profecía con tanto poder que el rey de ahí, de Nínive, dijo, wow, esto es en serio. Así que él llamó a todos sus consejeros y decidieron, él y todo el país y hasta los animales, ayunar por 3 días. Este hombre, este profeta se llamaba Jonás. Y Jonás se Jonás. fue. Y como la gente cambió, y realmente de corazón, del cielo dijeron, sí, entonces la profecía no se va a cumplir. Y no se cumplió. Y Jonás se enojó con la divinidad, le dijo, oye, pero ¿por qué me manda a hacer el ridículo? Yo dije todo lo que iba a pasar y mira lo que pasó. Y se fue enojado en un barco, del barco lo echaron, lo tiraron al agua porque dijeron que traía mala suerte. Vino una ballena, se lo tragó, estuvo 3 días, después lo escupió, dicen que quedó peinado para atrás, bueno, da lo mismo. Y después Jesús habla de esa parábola que él iba a pasar lo mismo, iba a estar 3 días en el vientre de la ballena, que bla, bla, bla. O sea, esto que tú dices ha pasado en varias culturas. Yo hago este dicho cristiano y árabe y judío, porque está en el inconsciente colectivo de todos nosotros. Pero es verdad lo que tú dices. No necesariamente tiene que cumplirse cada cosa. Hay cosas que son, como tú dices, para alertarnos. Es así, son para alertar, pero la gente parece, como dije hace un rato, que a la gente le encanta sufrir, parece que si se cumple la profecía, wow, está re bueno. Se cumplió la profecía, viste, vino la gran plaga en la humanidad. No, oye, despiértate, haz ayuno, medita, ora, acciona. Mira, a raíz del doctor Mariano Arriaga, aquí Sí, en Argentina, al que también considero un amigo, solo que ya nos conocemos personalmente, yo me metí con cabeza y todo, el mejor estilo mío, cabeza, pata, todo, a defender la situación de él, pero desde un lugar de amor y de respeto, porque yo sé que eso es lo que él pregona, ¿no? Por eso también lo encarcelaron y pasó todo lo que pasó. O sea, Mariano es una persona que dice que el odio hay que transformarlo en amor. Y yo a esto le agregué, el amor une, el odio destruye. El amor en acción nos va a ayudar a sobrevivir a esta especie de hecatombe que está instalada en todo el planeta Tierra. Si nosotros tenemos el poder, además, nosotros somos muchísimos, muchísimos más que los que mandan. Muchísimos más. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen absolutamente distraído. Ahora te lo escribí en privado, no lo voy a nombrar, pero ahora hay toda una cosa, me ha vuelto loca, de no sé, me ha escrito gente que no me escribía hace años, a ver si yo que soy abogada puedo entender lo que dice esta zaraza nueva que salió. o PPT. Sí, bueno, yo no lo quería nombrar, oye. Claro. Bueno, entonces yo dije que los ángeles me han dicho ya hace unos años, los guías, los maestros, que las grandes verdades son simples. Sí. Simples. ¿Sí? No hay que hacer un libro sobre el amor y hablar 4000 horas. El amor es amor, punto. Entonces dije, esto para mi mente y para mi alma es demasiado Es un complicado. distractor. Claro. Entonces yo dije, esto es para que no nos demos cuenta, como me dijiste tú en privado, del tema de la chófila y el tema de los imanes y el tema del magnetismo y todo Sí. lo que está pasando. Es más, yo cuando transmito algunas cosas me dicen, no, pero vos estás equivocada, sos reconspiranoica, loca, poné más onda de amor. Sí, yo pongo la onda de amor, pero tú para amar al otro tienes que entender cuáles son tus puntos débiles. Yo le llamo a eso el lado oscuro de la luna. Todos tenemos un lado oscuro de la luna, pero tenemos que salir, y además no creo que la luna sea lo que dicen que es la luna, pero bueno, no Estoy voy de a acuerdo entrar con en eso. eso. No voy a entrar en eso. Es lo que me decía Credo también. La luna no es la luna, no es Credo, lo que creemos. Credo decía lo mismo Sí, de la luna. también. Ya, gracias. Sí. Bueno, y David también. Bien. Y David también, sí. Es que cuando estuvieron juntos, Credo, que es de la etnia Zulú, él era descendiente directo de Shaka, el gran conquistador africano. Shaka Zulu, hay Chaka una Zulu, serie hubo hasta una serie maravillosa. de televisión, pues.
Sí, 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 sí. una Además, yo película. he estado viviendo en esas chozas, pero bueno, y mi hijo más chico me pedía, por favor, sácame de acá, mamá, porque corrían las lagartijas por las chozas. En fin, muy divertido eso. Eh, lo que te decía, nosotros tenemos que entender que si no accionamos desde un lugar de respeto hacia uno mismo y poniéndole el límite a lo que está pasando, lo que pasa es que no vamos a poder salir adelante. No, por ejemplo, la gran mayoría. ¿Y qué es poner el límite? Esto que la gente ha distorsionado desde hace como 100 años, principio del siglo XX. O sea, no queremos ser todos amigos, nos queremos que, viste que la New Age es el mambo, el mambo, el mambo. Entonces la New Age te dice, no, ama a tu enemigo, que no es lo que dijo Jesús, además. Entonces, ponte así, no, perdónalo. Digo, sí, claro, yo a los que me atacaron y Que el otro me eres tú, el otro mataron. es tu espejo. Todos son espejos, eres tú. Te violó, pero es tu Claro, espejo. No. no juzgues, por favor, no juzgues. Oye, ¿cómo no voy a Qué juzgar si soy nivel de abogada? imbecilidad, sí, qué Sí, muy lamentable. grande. Entonces, yo a veces les hago como juegos irónicos, ¿no? A la gente y le digo, ¿viste qué hermoso que es sufrir? Loco, te tiene que encantar sufrir. Vamos, suframos todos juntos. ¿Para qué vamos a ser felices? Entonces, cuando me dice, ¿y cómo estás? Mira, yo en esta segunda juventud, casi pisando la tercera, pues no voy a ser vieja nunca, por más que tenga canas y arrugas, que me las veo y las respeto porque es sinónimo de que viví la vida. Mira, yo tengo una excelente calidad de vida, excelente, hago todo lo que me gusta. Tengo un órgano por ahí que algún día te voy a pedir una clase especial, un órgano electrónico, escribo mis libros, soy muy feliz escribiendo, hago Te los comes tus videos. pizzas. Sí, no me hables de eso que engorda. Bueno, el tema es, yo tengo todo el poder adentro mío. No significa que no tengo problemas. De hecho, vengo desde hace 2 meses que los hermanitos reptilianos me están colaborando mucho para que se me traben las cuentas bancarias, se me traba YouTube. No puedo hacer las filmaciones, si las subo no suben, se caen, se corta internet, se me bloquearon los códigos de acceso a los bancos, tuve que hacer 100 kilómetros, fui y volví. O sea, estoy en la 3D. Todos estamos en la 3D. Yo creo Sí. que todavía ni remotamente pasamos a la quinta D, que tampoco sé qué es la quinta D, la quinta dimensión. Son Es una, constructos, son dogmas para que la gente no tome conciencia de lo que está pasando. Son nuevas drogas, son drogas sociales. bueno, Disculpa, mira, yo les digo, tengo un libro que se dime, llama La conspiración de Acuario, que fue un estudio que hizo la CIA norteamericana y quedó como un libro a través de Marilyn Ferguson. Y son nuevas religiones. Hay cosas buenas, claro que hay cosas buenas ahí y que tienen que ver con la sanidad y la salud, pero hay cosas que son letales, que son estos dogmas para que la gente no piense. Y cualquier cosa mala es culpa de uno mismo. mira, a mí me han pasado cosas muy divertidas, ¿no? Dentro, las tomo divertidas porque es dramático. O sea, ese grado de ausencia de criterio, dada mi ascendencia alemana y mi formación profesional, me sale así la katana. Pero bueno, me han escrito y me dicen, no, yo te queremos ir a ver porque así nos llevas a la ciudad de Erx. ¿What? ¿Pero qué se creen? ¿Que es un shopping? O sea, o que yo tengo la gran llave, ¿cómo se dice? La llave de la ciudad para entrar a cuando quiero. Entonces, esas confusiones que vienen producto de No pensar. no analizar, o que me dicen, ¿y tú qué piensas de esto? Que para mí es una zaraza, lo que no, tú nombraste y yo no voy a nombrar. Sí. Y yo digo, ¿qué importa lo que yo pienso? ¿Qué importa? Yo no soy Dios. Yo te digo lo que puede ser mi sensación. Pero tú fíjate, ¿tú qué piensas? ¿Qué sientes? O también cambiaste los pececitos de colores. Vamos a las bolitas de colores que, según dicen, trajo Cristóbal Colón a República Dominicana y estupidizaba a los aborígenes. Oye, el idiota de Pizarro con sus plumas acá arriba de la cabeza le ganó a los 5. Ellos eran 10 expresidiarios y los incas eran, yo no me acuerdo ya la cifra, pero eran como 10.000 nomás en Machu Picchu. Y los vencieron. ¿Cómo puede ser que los 70, Luciana fue comprado por cuentas de colores.
a los indios del estado de Luisiana. Claro. Entonces, eso pasa porque la gente va detrás de la ilusión. Sí, busca la ilusión, lo ama. Busca la ilusión, cualquier cosa menos tomar conciencia que somos humanos, que si nos golpeamos nos duele, que estamos en la tierra para evolucionar. Y lo que a mí me duele en el alma, es una manera, una expresión metafórica, porque el alma no duele, pero si doliera el alma, me duele el alma cuando yo veo a la gente que se cree que esta vida es la única vida. Sí. Entonces eso a mí me deja patitiesa y es cuando me siento una extraterrestre, porque desde que nací así con este contacto, no es algo que estudié ni que hice algo especial, no, no. Yo nací así, contactada, conectada o enchufada, no sé, porque nací con pelos parados también. Con tu antena, ¿ya? Ya estaba con las antenas. Entonces, siempre tuve, digamos, ese convencimiento interno. Yo era una niña, a los 10 años le hablaba a mi mamá de las naves que yo veía en el cielo. Y mi mamá alemana lo arreglaba fácil, me daba una cachetada, ¡paf! Se me acomodaban todos los chakras y ahí se acababa toda la discusión. Bien. Oye, mire, Entonces, siempre tuve esa conciencia de que había mucho más que mi cuerpo humano. Siempre bien. lo tuve. Oye, Y nada, viste, tú cuando te enamoras, pues supongo que tú te debes haber enamorado un montón de sí, veces. varias veces. Bueno, cuando uno se enamora, viste que ve todo maravilloso, todo extraordinario. Sí. El tiempo para ver al ser amado, lo que tardás, es infinitamente largo y cuando estás, se te acortó. Es como Qué que bien quieres explicado. más. Ay, Dios. Bueno, te toqué la fibra íntima. Quieres más y quieres más. Bueno, esta cuestión de lo que pasa cuando uno se enamora, yo siempre la tenía dentro mío. Me acuerdo que tenía 10 años, ya era una lunga, era alta como ahora, y el bullying, como se dice ahora, me decían jirafita, que ni me inmutaba, ¿no? Y, y ahora es un drama. Si a un pibe gordo le dicen gordo, viste que todo es un drama. Si te hacen bullying porque te lo hacen y si te ignoran porque te ignoran. Entonces te decía, siempre tuve conciencia de que yo podía todo lo que quería. Y eso me llevaba a ser lo que hoy llamamos resiliente. Sí. O sea, soy hija de padres, digamos, pobres, por no decir paupérrimos, y nieta y bisnieta de gente muy rica. Entonces yo siempre tenía un pie en cada plato, ¿viste? Era como que mi abuelo Dietrich, wow, un alemán extraordinario. Pero mi mamá y mi papá eran otra historia. Entonces, pero yo siempre sabía que podía. Y era como si me hiciera un autocontrol mental. Pero era espontáneo, no era que hice algo en especial. No nací en casas donde se hablara de música clásica, mi viejo era de tango, y sin embargo yo de chiquita a los 4 años tocaba el piano y a los 10 estaba enamorada de Beethoven. Son cosas, mira que loca, enamorarme de un sordo. Bueno, son cosas, claro, pero qué música, ¿no? Sí. Entonces son cosas que uno trae de otras vidas. El alma siempre sabe. El alma de todos es sabia. No quiero agotar tu tiempo, pero sí te quiero relatar algo que me pasó en Colombia. Estaba atendiendo gente, ¿eh? Me son muy queridos los colombianos, ¿no? Las colombianas y colombianas, todos. Estaba atendiendo gente y cae una mujer y me relata me viene a hacer una serie de consultas por su relación directa con la FARC, las fuerzas revolucionarias. Sí. Lo que a mí me contó me heló el alma y ella lo tomaba como que era normal, como que había que pagar, ellos le llaman la vacuna a pagar la coima y o entregar los cuerpos físicos, las mujeres, bla, bla. Se fue esa mujer, suspendí el resto de los turnos, pero yo quedé aniquilada. Pero tenía una tristeza que no podía sacármela de encima. Entonces pregunté a los hermanos mayores, a los chicos de arriba, y le digo, pero oigan, ¿cómo me hacen atender a esta mujer? Me bajó la frecuencia, me daban ganas de llorar, o sea, perdí el eje, por decirlo así, por un rato. Y ellos me dijeron, con su gran sabiduría,
hasta en el peor de los asesinos hay una chispita de Dios. Solo que se desconectan. Se desconecta el cable. Oye, y yo le llamo el puente roto. te propongo que con esa anécdota terminemos. Estamos justo en la hora para poder subirlo también en Instagram, que me ponen máximo 1 hora. Y eso, tener conciencia que tenemos hermanos mayores, en todos hay una chispa de Dios, hay una conexión que hay que volver a hacer entre la mente y el corazón, y entre el alma y el cielo, si quieren. Y los invito a seguir a Miriam Dietrich, la pueden buscar en YouTube, está en todas las plataformas, a adquirir sus libros. Pronto a aparecer con otros libros más. Es una mujer muy sabia, muy conectada, hay mucho que aprender de ella y hay mucho que inspirarnos a través de ella. Eso, Miriam, espero que te haya gustado este primer encuentro que tuvimos. ¿Algo más que agregar? Nos quedan 30 segundos. Qué lindo reírnos. Y que la humanidad tiene que volver a reír, así desde el ombligo del alma. Gracias, Ramón. Gracias Fue a un ti. placer verte. Igualmente. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.